Bienvenidos, esta es una nueva edición de Laburantes. Es el noticiero del mundo del trabajo de la televisión de la Universidad Nacional de La Plata. En esta semana un programa cargado de contenidos, con muchos contenidos de actualidad. Nada más que en un ratito, en esas sillas que ustedes ven, van a estar sentadas dos referentes del mundo de los docentes, la representación gremial de los docentes, las escuelas privadas, también las escuelas públicas representadas, nada más que en un ratito aquí en Laburantes. Ahora voy a presentar a mi equipo de trabajo, mis compañeros de trabajo. Lautaro, ¿cómo les va? Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Acá en otra semana donde hacemos el análisis, ¿no? Desde este programa lo que intentamos es, por supuesto, acercarnos al sector y escuchar las voces de los trabajadores, pero también es inevitable hablar de nuestra realidad cotidiana. Por eso, uno de los datos que destacamos en el día de hoy se trata de esto que ha dado a conocer un estudio de la Universidad Católica. 6 de cada 10 chicos en Argentina es pobre. Estamos hablando de 7,6 millones de jóvenes, de niños menores de 17 años que son afectados por la pobreza. Son datos de la realidad, de nuestra cotidianidad, y estamos hablando de uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, ¿no? De nuestro futuro. Estamos hablando de los niños. ¿Sabes, Zule, que la Universidad Católica muchas veces ha sido de algún modo criticada, tantas otras desconocida en términos de la evaluación de sus estadísticas? Sin embargo, desde hace un tiempo a la fecha ha quedado como un referente, ¿no? Y fundamentalmente en cuanto a lo que hace a los índices de pobreza. Hay algo que me parece muy interesante. Siempre en el mundo de la estadística está bueno comparar con otros institutos, con otras instituciones que tienen trayectoria y que son muy trascendentes. El Instituto Gino Germani, tal vez una de las instituciones en términos de estadísticas sociales más importantes de la República Argentina, es coincidente con esos números. Digo, son números extraordinariamente preocupantes, en tanto números, y cuando los corporizamos en pibitos y pibitas, que son nuestros compatriotas, nuestros hijos, en definitiva, bueno, cobran una agudeza y una particularidad verdaderamente terrible. Y además te estamos hablando de esto, ¿no? En un contexto muy especial, digo, ¿no? Elecciones, digo, la pobreza, digo, es uno de los temas que no está formando parte de la agenda política, ¿no? Estos índices que dan cuenta de la cantidad de pobreza en Argentina, de los niños, digo, no entra parte de esa agenda política cotidiana. No está en el debate, cierto. Será por varias cuestiones, ¿no? Quizás una de ellas porque los niños, las niñas no votan, quizás pueda ser ese uno de los ejes, ¿no? Pero muestra la realidad de esto que estamos hablando, ¿no? La desocupación, la situación de los padres y sobre todo eso, ¿no? Consecuencias del ajuste y las políticas, sobre todo de crisis que estamos viviendo en Argentina. Lautaro. Sí, y en relación a eso, recordar que, como decía Carlos Cajade, atrás de un chico en la calle hay una familia, un padre desocupado, porque también los números del ajuste han llegado al mundo del trabajo. 1 de cada 4 despidos en el último semestre, según las últimas mediciones, de enero a junio, se debió al cierre de empresas, ¿no? Hasta el momento, todo 2016, los despidos y suspensiones y cesantías se debían a un intento de acomodarse a las políticas de ajuste de las empresas, que significaba una reducción de personal eventual, reducir horas extras y reducir cantidad de personas empleadas en determinadas tareas. A partir de este semestre, bueno, el número es preocupante porque empieza a haber un proceso de cierre de empresas, fundamentalmente empresas de menos de 200 empleados, ¿no? Porque como ha pasado en distintos momentos de la historia, quizá lo mencionemos más adelante en el programa, cada vez que hay un proceso de crisis y de cierre de empresas, bueno, las grandes empresas que son oligopólicas, que están en varias actividades económicas, cierran y despiden personas para ganar rentabilidad. El caso de PepsiCo es ilustrativo, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Hoy trascendió que no han llevado la planta, no han trasladado la planta de a Mar del Plata, como habían dicho, sino que están importando desde Chile los snacks, esos que habitualmente
comemos. Hablando de desempleo y de importaciones, dos cosas que a mí me preocuparon muchísimo. Una, el empleo temporario, enero, febrero, marzo, primer trimestre, cayó más de un 16%, casi un 17% en la República Argentina. Para muchísimas personas es el primer empleo, es empleo temporario, el empleo de verano, un parque de diversiones que sabe tiene mayor cantidad de afluencia, entonces contrata más gente, bueno, las casas de comida, las casas de vestimenta, por ejemplo, en las zonas turísticas. 16,6% cayó el empleo temporario en el primer trimestre de este año. Y respecto a las importaciones que decías, Lautaro, aumentaron un 35% las importaciones de cueros en la República Argentina, un país que es claramente productor y además en el cual el cuero se le da un valor agregado importantísimo, con muchísima mano de obra. Bueno, 35% aumentó la importación de cuero, preocupa muchísimo a la industria porque muchas veces el producto ya está absolutamente terminado. Increíble. Déjame una Argentina que importa manzanas y peras, sí. Una Argentina que importa naranjas y una Argentina que importa cuero. Y una Argentina que importa carne también. Y es importante destacar que, digamos, de los 264.000 despidos que hubo desde enero hasta la actualidad, en realidad desde noviembre, diciembre de 2015 hasta la actualidad, hasta este fin de primer semestre, 76.000 empleos fueron, o cesantías, suspensiones, fueron en el sector público, pero 187.617 fueron del sector privado, en los cuales el sector industrial es claramente el más afectado, pero se produce un efecto de oleada, ¿no? Como se dice, cierran, se pierden puestos de trabajo en el sector industrial, eso afecta por oleada al sector de comercios y de servicios, claro. Y los dos afectan indudablemente a un sector mucho más difícil de medir, que es el sector informal, digamos. Zule, el último destacado es tuyo, dale. Sí, tiene que ver con algo que sucedió en nuestra región y que es una buena noticia. Estamos hablando de la inauguración del hotel 10 de junio de la Casa Docente. Asumió el consejo directivo de SUTEBA provincia de Buenos Aires y el local de nuestra ciudad, y lo cual fue un festejo, y estamos hablando nuevamente de un gremio que crece, un gremio recuperado por los trabajadores, pero sobre todo de esto, ¿no? De la inauguración de un hotel con capacidad para 140 personas. En la ciudad de La Plata no existe otro establecimiento con esta posibilidad, así que nos parecía destacarlo como una buena noticia y también quizás adentrándonos al tema de hoy, ¿no? Bien, Zule, gracias por la buena noticia. Es necesaria la buena noticia también en el comienzo del programa. Yo lo que voy a destacar no es necesariamente bueno. Lamentablemente, las estadísticas que se publicaron oficialmente en los últimos días aseguran que cayó nuevamente la producción de gas. Ya van varios trimestres que esto está ocurriendo y cayó en forma verdaderamente alarmante la producción de petróleo. En este último caso, la producción de crudo cayó más del 8% en la República Argentina respecto a igual periodo del año pasado. Se está hablando del mes de junio del año pasado. Esa es la marca de comparación. Cayó un 8%. Es verdaderamente importante, puesto que retrocede a la Argentina hasta hace 36 años atrás. Para encontrar una marca similar de tan baja producción de petróleo en la República Argentina hay que remontarse al año 1981. Verdaderamente preocupante. Eso claramente se conjuga con la primera vez en 20 años, por ejemplo, que la empresa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, dio pérdidas. 20 años tuvieron que pasar para que YPF vuelva a dar pérdidas. 20 años en un momento en el que el ciclo de YPF era precisamente la entrega por parte del Estado, su vaciamiento en primer lugar, la entrega a capitales extranjeros y privados. A ese momento había que retrotraerse para encontrar un momento de pérdida de YPF. Bueno, lo encontramos lamentablemente en el año 2016. Eso fue lo que dijeron los balances a comienzos de año. Sin embargo,
las tarifas de servicios públicos en la Argentina han aumentado entre un 500 y un 600% promedio. Eso quiere decir que en algunos lugares, donde las tarifas eran sensiblemente más bajas, aumentaron alrededor del 1000%, y en otros lugares donde las tarifas ya estaban, por cierto, muy altas, aumentaron menos. Entre un 500% promedio las tarifas de luz, 600% promedio las tarifas de gas en toda la República Argentina. Sin embargo, la producción de petróleo y la producción de gas sigue cayendo. De hecho, la producción de petróleo casi a un mínimo histórico. Lo increíble es que nos dijeron que las tarifas aumentaban no para generar una enorme transferencia de recursos de tu bolsillo, los asalariados, a el de los empresarios más consolidados de la Argentina, sino que era para atraer inversiones. Bueno, están lejísimos las inversiones. Hace tiempo que vos, y que yo, y que todos nosotros, venimos transfiriendo recursos a uno de los sectores más consolidados de la economía argentina, que lejos de invertir, logra un récord histórico, pero de los peores. Ha retrocedido la producción de petróleo al año 1981. 36 años atrás te tenés que remontar para encontrar una producción tan baja como la de hoy en la República Argentina. Esto revela tal vez cuáles son las intenciones de un plan de gobierno. Me pasa más o menos lo mismo con el escenario de la comunicación. Rompieron la ley de servicios de comunicación audiovisual, entre otras cosas la que hace posible que canales como este estén funcionando, la rompieron en pedazos diciendo que era para mejorarla. Lo cierto es que la prometida ley de convergencia sigue absolutamente en la nada y lo único que se ha mejorado es el interés principal. ¿Cuál era el interés principal? Bueno, darle todo lo posible a aquel que creen que debe ser el dueño de la comunicación en la República Argentina. Clarín se fusionó con Telecom y se convirtió en la empresa más importante de toda América Latina en comunicaciones. Ahí están los objetivos principales de un gobierno. Nosotros estamos acá para, bueno, ponerlos a la vista. Esto es Laburantes. Gobernar es crear trabajo. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Derecho de los trabajadores al bienestar, derecho a una retribución justa, derecho a la protección de su familia, derecho a la seguridad social, a la prosperidad general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad. Gobernar es crear trabajo. Lo habíamos prometido hace instantes nada más en la apertura, sentadas junto a nosotros dos representantes de los gremios docentes de nuestra ciudad, de la ciudad de La Plata, pero en dos configuraciones que tienen representación en la provincia de Buenos Aires y en la República Argentina. Está Eugenia Bocilaitis, que es la secretaria adjunta del SADOP La Plata, y Paula Tardón, que es la secretaria gremial del SUTEBA La Plata, recientemente asumidos, así que lo felicitamos, recién lo mencionábamos en el comienzo del programa, así que felicitaciones por eso. Sí, gracias. Sí, una elección reñidísima. Reñida, pero muy contentos y con mucha expectativa. Y una elección que se dio en el marco, lo comento porque me parece que también en algún punto fue utilizada, la información fue utilizada o malversada en el marco del conflicto que no terminaba de encontrar un punto final, que no terminaba de encontrar un punto de acuerdo, que bueno, lo encontró por fortuna hace horas, nada más, la semana pasada, pero que en algún momento la elección del SUTEBA jugó un rol importante dentro de lo que fue la negociación con los funcionarios de la cartera bonaerense. Sí, creemos que digamos parte de la especulación del gobierno, ¿no? Con esta manera que tiene de abordar todos los conflictos, especulando con un descrédito
de la dirigencia sindical, con una clara intencionalidad de debilitar las organizaciones gremiales. Eso creo que fue un continuo, digamos, durante el conflicto, y sí se apostó a eso, pero bueno, con más del 60% de los votos, la docencia bonaerense ratificó la gestión de Baradel y la dirigencia de SUTEBA, y creo que, bueno, eso está más que claro, en unas elecciones que son muy directas, muy transparentes, muy claras. Los compañeros votan en las escuelas, en un día de trabajo, se está dando clase y se va a votar, claro. Digamos, no hay... bueno, el Ministerio de Trabajo auditó todas las elecciones en los distritos y demás, y creo que fue realmente, en el Distrito de La Plata, que fue el distrito que se recuperó, nosotros miramos eso como con mucho entusiasmo, con mucha expectativa, y bueno, y en la provincia los números hablan, ¿no? Ese 60% que vuelvo a decir, ratificó la continuidad de esta gestión. Vamos al punto, al acuerdo. Finalmente se llegó a un acuerdo con una evolución importantísima de lo que había sido la última oferta del gobierno bonaerense a la oferta que finalmente fue aceptada por los docentes. Una oferta que de algún modo fue construida. Si les parece, vamos a escuchar lo que decía Roberto Baradel la semana pasada, cuando la televisión universitaria lo entrevistaba inmediatamente después de haber cerrado el acuerdo con el gobierno bonaerense. La provincia no quería acordar, hasta ahora. Quería derrotarnos, disciplinarnos, que nosotros imponernos el presentismo y que aceptemos la imposición del gobierno de María Eugenia Vidal, que era el 18%. Esa era la propuesta. Durante 10 reuniones llevaron esa propuesta. Al ver que no podían disciplinarnos, tuvieron que optar por abrir la negociación. Un 2,5% de recuperación del año pasado, retroactivo a diciembre del 2016. Más, arriba de eso, el 21,5%. Eso da un salario consolidado, un aumento del 24%. 21,5%, pero con cláusula gatillo, o sea que si la inflación es el 30%, tienen que darnos 8,5% más. O sea, se incrementa con eso. Pero además, dos sumas fijas, una de material didáctico y otra cuenta de futuros aumentos, que si uno la prorroga, que es por única vez, pero si la prorratea en todo el año da un 3,4%. El aumento que recibimos este año va a ser el 27,4%. El que recibimos este año, 27,4%. Si bien no estamos conformes con la propuesta porque creemos que podíamos haber avanzado más si hubiera habido paritaria nacional, haber perforado el techo es como un triunfo de los docentes. Es claramente un triunfo, ¿no? Muy claro los números de los que hablaba Roberto Baradel, 27%. Es claramente un triunfo, y un triunfo que lamentablemente hoy por hoy no es transversal a la gran mayoría de las actividades en la República Argentina. ¿Por qué digo esto? Ayer escuchábamos el índice Congreso. No me parece muy creíble el índice Congreso, pero decía que en los primeros 6 meses la inflación fue del 12%. El INDEC dice que la inflación en los primeros meses fue por encima del 10%. Si suponemos un segundo semestre similar al primer semestre, los docentes van a estar recuperando un 5, un 6% del salario. No digo que alcance, porque el año pasado se perdió muchísimo, pero en definitiva es un triunfo celebrable, ¿no? Sí, como decía el compañero, celebramos este logro planteándonos que, bueno, la propuesta fue superadora de las propuestas que venía haciendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, la realidad es que ese poder adquisitivo que tenía nuestro salario el año pasado se perdió en más de un 10%, y obviamente el acuerdo salarial lo que hace es tratar de recuperar mínimamente ese poder adquisitivo y generar un aumento que igualmente nos deja atrás, pero bueno, quizás no tan distantes. Y una cosa que por ahí es importante señalar es que si se hubieran dado las paritarias nacionales, quizás el conflicto no se hubiera dilatado a lo largo del tiempo, porque convengamos que lo que nos permite esa paritaria nacional es poner un piso salarial común a todos los trabajadores
de la educación de la República Argentina. Teléfono para Esteban Bullrich, el actual ministro de Educación, candidato a primer senador por la provincia de Buenos Aires y el hombre que de algún modo le dijo no a la paritaria nacional docente a pesar que la ley lo obliga. Sí, le dice no con una insistencia importante, ¿no? Y de hecho se legisla y hay proyectos como el Plan Maestro, por ejemplo, en el que se advierte claramente que el objetivo central es eliminar la paritaria, ¿no? Los últimos borradores del Plan Maestro, los primeros iniciales mencionaban la paritaria nacional como un logro de los trabajadores y en el último borrador, que fue en marzo de este año, se elimina la palabra paritaria porque es el objetivo claro y así eso van y esa es parte de la lucha que no abandonamos y que por eso también entendemos que hablamos de una aceptación crítica de este acuerdo, que no podemos caracterizarlo bueno en un momento en el que los trabajadores hemos perdido salario y nuestros compañeros digamos, de los otros sectores también vienen perdiendo y continúan perdiendo. Pero en ese contexto es un triunfo porque habíamos arrancado con un 21%, con unas ofertas que la verdad que eran desestimables y respetuosas en todas las comisiones técnicas salariales. Nosotros penetramos de alguna manera ese techo, pero bueno, sabemos que íbamos por un porcentaje mayor y por eso hablamos de una aceptación crítica. Además, también considerando que el año pasado también existía la cláusula de gatillo que no cumplieron, entonces digamos estamos advertidos también ante esa situación y entendemos que bueno que este 27%, que efectivamente es así, tenemos que estar alertas y garantizar que se cumpla, ¿no? Bien, vamos a una breve pausa y después seguimos conversando y hablamos de eso que muchas veces queda afuera, que el valor esencial de vuestra tarea, que es la educación, en definitiva. Hay un gobierno que dice que está muy preocupado, pero bueno, se demora como hace mucho tiempo no se demoraba un acuerdo salarial con los gremios docentes, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Recordemos el distrito que mayor cantidad de alumnos, más de 4 millones, y también mayor de cantidad de docentes, por ende, tiene en toda la República Argentina. Una pausa, ya volvemos.